Se acerca el debate de las reformas constitucionales en el Congreso de la República y algunos sectores rechazan algunas modificaciones a los artículos propuestos por la mesa técnica. ¿Qué pasará en el hemiciclo legislativo? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Reforma en Duda. A continuación, la nota del escenario en el Congreso de la República. La discusión de las reformas constitucionales se retomará con el artículo 3, que reforma el 203 y que establece la jurisdicción indígena. Los diputados no tienen acuerdo sobre este y otros temas, por lo que algunos presentarán nuevas enmiendas, mientras otras bancadas dejarán el voto libre para que cada congresista decida qué artículos apoya. Algunos diputados que están de acuerdo con la reforma del sector justicia temen que ciertos artículos se pierdan y que con ello se deje sin sentido la reforma a la Constitución. Otros insisten en que la reforma debe discutirse con más tiempo y buscarán estancar la aprobación de los artículos. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenido a Sin Filtro esta noche de martes, estamos, ¿no? No estamos listos, ya martes ahora, para iniciar esta expectativa de la discusión de las reformas constitucionales en el Congreso de la República. ¿Qué nos espera? Ya vio usted la nota, hay bancadas, algunas han tomado una postura definida, otras dejarán libre la votación de sus integrantes. Por la tarde también el sector empresarial organizado se pronunció respecto a estas modificaciones. ¿Qué va a suceder con el paquete de reformas constitucionales en el Congreso de la República? De eso hablaremos esta noche y la etiqueta es SF Reforma en Duda. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Bueno, esta es la noche previa a ese momento del Pleno en donde regresan las reformas constitucionales. ¿Qué podemos esperar nosotros mañana a diferencia de lo que ocurrió en el mes de noviembre? Philip. Bueno, buenas noches. Tal vez recordemos qué pasó en noviembre. En noviembre recordarán, creo que fue el día 28, se entró a conocer en tercera lectura y en los primeros artículos en la fase de redacción por artículos y redacción final. En su momento se conoció por artículos los dos que estaban relacionados con el derecho de antejuicio, que básicamente la propuesta de reforma constitucional buscaba limitar y circunscribir de mejor forma el antejuicio. Ambos artículos no tuvieron los 105 votos requeridos para su aprobación, entonces quedaron fuera de la reforma constitucional. Luego se pasó al tercer tema, que el tema es la discusión de la modificación al artículo 203, que concretamente introduce el pluralismo jurídico y particularmente reconoce la facultad jurisdiccional de autoridades indígenas. En esta sesión de noviembre, lo que se conocieron fueron propuestas de enmiendas al articulado. Se conocieron, si no estoy mal, creo que fueron 4 propuestas de enmienda. Una propuesta de enmienda, en teoría, era la que contaba con el respaldo de varias bancadas, fue la que solo obtuvo 103 votos. Y como por ser una discusión constitucional se necesita 105, esa propuesta de enmienda quedó desechada. ¿Nada ha cambiado de ese tiempo para acá? Nos quedamos en stand-by. A ver, en términos de la sesión constitucional, nos quedamos en stand-by, en el sentido de que el primer punto en la agenda es conocer el artículo 203. Y vamos a ver que dentro de ese primer punto de agenda se van a presentar probablemente un sinfín de propuestas de enmiendas, que justamente va a ser interesante preguntarle al diputado Pop que nos cuente por dónde van las propuestas de enmienda, porque ahí es donde creo que está uno de los focos de discusión. Pero de noviembre para acá, ¿qué ha ocurrido? Toda esta discusión de la reforma constitucional, que tiene una serie de elementos de reforma orgánica, si los queremos catalogar de alguna forma, porque modifica, por ejemplo, la integración de las cortes, el modelo de elección de jueces, el periodo de magistrados, establece un sistema de carrera judicial, ha quedado en un segundo plano. Y la discusión se ha enfocado en la incorporación, mejor dicho, el reconocimiento de la jurisdicción por parte de las autoridades indígenas. Y ahí se ha generado un debate, diría yo que lo podemos dividir en 2 porciones. Un debate más de carácter conceptual, en donde los cuestionamientos es, bueno, ¿es necesario o no es necesario el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena?
¿Es suficiente que ya esté reconocido en el artículo 66, que habla justamente de las costumbres de los pueblos indígenas, o hay que reconocerlo en el 203? ¿Se está atentando o no contra la unidad jurídica del Estado? ¿Qué va a pasar con la igualdad de la ley? Es decir, son cuestionamientos más de carácter conceptual. Esas preguntas están abiertas. Y aparte hay una serie de cuestionamientos más de carácter operativo. Por ejemplo, ¿a quién le va a aplicar? ¿En qué tipo de casos? ¿Cómo se van a resolver los conflictos de jurisdicción? Entonces, digamos que hay también esas preguntas más puntuales que se han venido generando. Entonces, como les digo, el debate en estos últimos 2 meses y medio se ha enfocado en el tema de la jurisdicción indígena. Y eso lo que ha hecho, a mi forma de ver las cosas, es que polarizó nuevamente al país. Y esto pareciera otra vez un asunto así de rojos y cremas. Hay un segmento de la población que dice sí al pluralismo jurídico, hay otro segmento que dice no. Y estamos fracturados y entonces entramos a una discusión constitucional, o estamos en la víspera de una discusión constitucional con una división social y política, le decía Estuardo, que me recuerda la discusión que se generaba en torno al tema de genocidio de Efraín Ríos Montt, que otra vez el país se partió en dos con posiciones muy duras. Y sí, por eso el hashtag de Reforma en Duda, creo que esa polarización que se ha generado hoy pone en entredicho la viabilidad política de la reforma. En un corto plazo, mañana en el Congreso, y en un mediano plazo en una eventual consulta popular. Estuardo, ¿qué cambios percibes de noviembre para acá? ¿Se ha profundizado el tema de las diferencias en las propuestas? ¿Qué pasa con los consensos? ¿Qué está ocurriendo en el Congreso de la República? ¿Cómo están atendiendo los diputados las propuestas de enmiendas y también las reacciones de diferentes sectores a favor y en contra de algunos de los articulados que se proponen en la reforma constitucional? En este caso, lo que estamos teniendo en estos momentos, y estoy hablando en estos momentos aproximadamente que 10 de la noche con minutos, ¿verdad? 10:07. 10:07 minutos, no ha terminado todavía la discusión de las enmiendas. De hecho, unos 15 minutos, hace 20 minutos hablé yo con unos diputados, los llamé y preguntaron, entonces me dijo, mira, estas reformas que yo tengo aquí, son las que han estado circulando, me dijo, mira, pero esas ya se quedaron vos, porque ahorita en estos momentos le están haciendo cambios a los cambios. Y si bien esto ha entrado, digamos, por firma de presidente y hay un proceso por el cual entra, mañana podrían estar, a lo que estaba refiriéndose Felipe, mañana en la discusión, en una nueva propuesta. O sea, lo que se acordó, digamos, ayer, eso es clásico en el Congreso. Se cambia... Sin tomar en cuenta las hay 2 horas largo plazo, ¿verdad? También. Sí, y todavía en la libertad, unos votando de manera individual y otros votando en línea, en bloque. Ok, pero eso es como una advertencia que yo quiero hacer, que la discusión que se tiene en estos momentos acerca de las enmiendas a las reformas constitucionales propuestas principalmente por la CICIG ya sufrieron unos cambios enormes. Y le voy a proponer, y le voy a explicar 4, podemos con el diputado pues discutir otros, ¿verdad? Primer cambio, salió totalmente de la discusión ya el cambio al 161, que es el cambio a la inmunidad personal que tenían los diputados. Si ustedes van hacia atrás y ven, uno de los grandes debates era si se le quitaba o no el antejuicio, la inmunidad personal y todo eso a un diputado. Los diputados decidieron que no. Eso salió, eso ya no es discusión. Y yo creo que esa discusión, yo creo que sigue valiendo la pena y es una discusión importante, pero en estos momentos está fuera totalmente de la discusión, que de hecho era una de las grandes propuestas que tenía la CICIG, ¿verdad? En las propuestas que se tenían. Segundo, obviamente el Consejo de Administración Judicial. Este es un nuevo ente. Y yo no me quiero enfrascar en el derecho indígena y derecho... Porque yo creo que enfrascarnos en la discusión del derecho indígena es no ver todos los otros grandes cambios que tienen estas reformas. Por ejemplo, la creación del Consejo, como está propuesto hasta las que yo tengo, porque esas pueden variar para mañana, en estos momentos las pueden variar, en realidad es como un animal de 2 cabezas. Un animal de 2 cabezas, que una cabeza va a dirigir la parte eminentemente administrativa y otra parte va a dirigir la carrera judicial.
ya se imaginan los niveles de chantaje que podrían surgir de un lado a otro. Bueno, y teniendo el modelo un mismo actual, en donde presidente. está todo integrado, tampoco nos deja buenos ejemplos. Pero, digamos, en este momento tenés uno. El problema está que si duplicas el mal, no vas a tener un bien. Sí, hay que buscar un mecanismo en donde Entonces, se ahí está. corrija lo que está mal. Ese es un tercer punto para mí. Y luego estamos en la discusión de si derecho indígena no, derecho indígena sí, que todo eso, estamos obviando uno de los grandes cambios que tienen estas reformas constitucionales. Y es que al final de la propuesta de reformas constitucionales vienen todos los cambios reales que hay que hacer, y es de ley, básicamente de leyes ordinarias. Y me refiero a que va a haber un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, va a haber una ley de contencioso administrativo. Eso es lo nuevo, claro, para que se aplicar viene. todas Para esas poder, modificaciones exactamente, de para rango poder aplicar las constitucional. modificaciones, por ejemplo, para que funcione el Consejo, para que funcione la nueva carrera, era la ley de aplicación de principios generales de derecho, la ley del Tribunal de Cuentas, un nuevo Código Militar. Eso es realmente también lo que estamos, o sea, no es solamente un cambio constitucional, es que este cambio constitucional implica un cambio en una nueva propuesta de leyes, ¿verdad? Imagínate cambios al Código Procesal Civil y Mercantil. Solo si nos quedamos en eso, pero no es la única, ¿verdad? Va de eso hasta el Código Militar. Entonces, no es, por favor, tomemos en cuenta que no es solamente la discusión de si derecho indígena o ley competitiva, no. No sé por qué se ha enfrascado en ese debate cuando tiene también otros elementos de tanto valor y tanto peso como la discusión de derecho indígena. Pero, por ejemplo, este consejo, que es nuevo para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo se hace? Hay dudas de cómo se va a integrar, sí, si digamos, es la mejor porque forma, tiene el mejor modelo. Y luego, y hay cambios obvios, ¿verdad? Que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad integrada ya por 9 magistrados, ya no 5, sino 9 magistrados, la forma de la elección. Ya ahorita no hay comisiones de postulación, pero entran, por ejemplo, las universidades que tengan más de 25 años, 25 o más años de tener una facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas. Ahí se quedan 2 o 3 universidades. Pues yo pensaría que ahí se queda, tienen posibilidad entonces, no sé, San Carlos, obvio, Marroquín, Galvez, Landívar, pero no muchas de aquellas y paremos de nuevas contar. que... Sí, pero siendo universidades tienen el mismo derecho que las otras. Como está la ley, actualmente sí. Ahora, sí, pero digamos pero que se la cuestiona limitación el objetivo de por qué nacen estas universidades y se crean estas facultades de derecho. Pero ¿no le estarías quitando el derecho a cualquier facultad? En ese caso, es que es interesante el debate, o sea, es como los diputados que se van de una bancada, ¿verdad? Sí, lo que había que preguntar es cuáles son las razones de por qué se organizan estas universidades y proponen y crean estas facultades de derecho. Pero si están permitidas, están permitidas. Están permitidas, claro, actualmente es entonces, perfectamente legal. Pero voy a esos puntos pequeños que no conocemos de las reformas constitucionales y a los que sí tenemos que entrar otra vez, que va más allá de simple y sencillamente discutir derecho indígena. Miren, esto no es solamente derecho indígena, por favor, tengámoslo muy, muy en claro. Aquí se está viendo todo el cambio a las leyes, esas leyes fundamentales de la aplicación del sistema de justicia, cambio a la Corte Constitucional, cambio a la Suprema, la creación del Consejo, salió el antejuicio, ya no es una discusión. Y en estos momentos hay cambios, en estos momentos estamos nosotros, usted está viendo Sin Filtro y nosotros discutiendo, en estos momentos, eso que tengo en la mano enmiendas ya y modificaciones. Cambió. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, Reforma en Duda. Al regresar tendremos en el estudio al diputado Amílcar Pop del partido WINAC, quien va a dar su visión de cómo está el escenario político en el Congreso de la República para la discusión de las reformas constitucionales para mañana. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, nos acompaña en el estudio el diputado Amílcar Pop del partido WINAC, quien, bueno, ha participado en esta socialización y discusión previa también de las propuestas y modificaciones a la reforma constitucional. Diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Comenzamos la primera pregunta, diputado. ¿Qué expectativa, cuál es el ambiente que se vive en el Congreso de la República en esta, digamos, segunda ronda de propuestas de reforma constitucional luego del mes de noviembre? ¿Cómo han cambiado las cosas y qué espera usted de la sesión programada para mañana?
Bueno, yo creo que es importante reconocer que en el país ha habido un avance sobre la discusión. Creo que los mismos políticos, los académicos, se han preocupado por adentrarse a un debate que se había dejado pendiente. Estamos debatiendo en los últimos 20 años sobre reformas constitucionales, se perdió hace 20 años, la del 93 se ganó por simplemente impacto mediático y lo que se ganó ahí fue reformas al sistema bancario, etcétera. Entonces, en este momento creo que hay un debate nacional sobre temas sensibles, justicia, pluralismo jurídico, identificación del fortalecimiento institucional, el Ministerio Público, comisiones de postulación. Yo creo que hay temas importantes de los últimos 20 años que están en debate en el país. Diputado, si usted hace una revisión de los temas de todo este proceso de socialización con diferentes sectores, ¿cuál cree usted que es el punto rojo de las reformas constitucionales en este momento, el tema más difícil de abordar? Bueno, yo he clasificado en dos caras el conflicto, digamos, o el debate. En un rostro tenemos dos temas sobre discusión. Si o no se está construyendo un poder, superpoder con el Consejo Nacional de Justicia sobre la Corte Suprema, y dos, si es pertinente o no el reconocimiento del pluralismo jurídico o el sistema jurídico indígena. Creo que se ha tratado de polarizar en ese sentido esos dos temas. Pero yo sí creo que el otro rostro del debate, que no se dice con toda claridad, es que hay temores infundados. En torno al tema de pueblos indígenas, no es cierto que el temor sea el pluralismo jurídico, el sistema, etcétera. El temor ahí es el reconocimiento de un sujeto de derecho y que puede generar otros derechos, y entonces el sector empresarial, como claramente reaccionó el día de hoy, dice no con contundencia. Y por supuesto, el poder que ya tomaron actores de poder histórico en el país. Por supuesto que hay un sector del sector económico, alguna parte, no sé si todos, pero que ha cooptado también la justicia. Históricamente 200 años tienen de estar manipulando la justicia. Entonces, la sola posibilidad de independizar el sistema genera una reacción en contra. Entonces, el gran tema aquí es si se le da la autonomía a la justicia, porque no se ha terminado de comprender dos cosas. La administración de justicia hoy ejerce efectivamente dos poderes. Mencionaban una cosa de dos cabezas. Ejerce dos poderes, el poder de la función jurisdiccional y el poder administrativo, que creemos que no es un poder real, pero se convierte en un poder obstáculo. ¿A qué me refiero? Hoy mismo salió en medios alguien que tomaba la decisión de que la lavadora del hospital no sirve hoy. Y no estamos hablando de política de salud, no estamos hablando del director, estamos hablando de una persona que administrativamente tomó la decisión que la lavadora no sirve hoy. Eso pasa en el sistema de justicia. ¿Quién decide quién nombra jueces? ¿Quién mueve jueces? Y ese es un poder, diputado, de la Corte. En la propuesta muchos puntos en donde se abordan soluciones para pues corregir esos errores. Sin embargo, ¿cree usted que es prudente continuar, por ejemplo, con el tema, uno de los temas que más usted mismo lo reconoce, ha generado conflicto, el del pluralismo jurídico? ¿Es prudente continuar con ese tema en este momento para pues poder avanzar con otros puntos de la reforma? Vea, yo creo, más allá de lo prudente, yo creo que es necesario e impostergable. El Estado guatemalteco se funda sobre una realidad de pluralismo jurídico, nos guste o no. De hecho, el Estado colonial generó un conjunto de relaciones en el marco del pluralismo jurídico. Es hasta 1871 que se empieza a desconocer, pero a pesar de ese desconocimiento, los pueblos indígenas siguieron con su propio sistema y ahí tenemos medio país con sus propias autoridades, porque hubo otra debilidad, el Estado nunca llegó a resolver esos problemas. Entonces hay un sistema ahí vivo, evolucionando, y que hoy los mismos pueblos, así como lo hicieron hace 20 años en el marco de los acuerdos de paz, exigen verse reflejados en el derecho constitucional. A mí me parece grave no aceptar ese hecho como real. ¿Y qué responde a aquellos señalamientos o temores de que pueda existir una fragmentación del país al reconocer el derecho indígena, diputado? Yo veo en esa expresión una contradicción, y una contradicción grave, insostenible. Porque por un lado, el mismo CACIF reconoce que ha existido el sistema jurídico indígena, que han existido las autoridades. Si ha existido, ¿por qué no nos preguntamos cuánto conflicto han generado en su existencia? Al contrario,
Reconocemos que en regiones indígenas la criminalidad ha disminuido. Solo 48 cantones es un ejemplo de reducción de criminalidad, Sololá, Santa María Chiquimula, Momostenango, etc. Entonces hay ejercicios de control. Entonces, todas las dudas que empiezan a aparecer se diluyen cuando aceptamos un hecho. No se está reconociendo nada nuevo, se está reconociendo una realidad. Ese es el gran debate. Vamos con Philip Chicola, que tiene también unas preguntas para el diputado. Diputado, construyamos sobre este tema que es el que más debate genera. El artículo 66 de la Constitución ya establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las costumbres, formas de vida, formas de organización social de los grupos indígenas. Y si dentro de sus costumbres están los métodos propios de resolución de conflicto, la duda que surge es, ¿por qué entonces introducir el concepto de la jurisdicción indígena en un artículo, el 203, que hace referencia a la organización de la justicia del Estado y concretamente el organismo judicial? Por dos razones. Uno, porque la primera fase de la Constitución es la parte dogmática que reconoce los principios y verdades dogmáticas jurídicas. Y la segunda parte es cómo funciona. Y hoy nos hemos dado cuenta, y se lo digo con conocimiento de causa, tengo 15 años de litigar precisamente sobre la base del artículo 66, y tuvimos que demostrar vía judicial, en 10, 15 procesos hoy en el país, habrán una veintena de resoluciones que reconocen el sistema jurídico como real y que no contradice el texto constitucional. Pero eso fue en la vía judicial. ¿Por qué? Porque no está claro en la parte orgánica de la Constitución. Si queremos una Constitución armónica, ese principio regulado en el 66 debería ser acorde y consecuente en el 203 constitucional. La siguiente pregunta que surge en este debate está relacionado con el ámbito de competencia personal. Y dicho de forma sencilla, ¿a quién le aplica y a quién no le aplica? Dejemos de hablar de reforma constitucional y adentrémonos en la realidad nacional guatemalteca. Hoy vemos a la autoridad indígena ejerciendo su sistema, con sus errores y debilidades, a pesar del Estado mismo. Todo eso está pasando hoy. Entonces, todas las preguntas que se generen en torno a la aplicación del sistema jurídico indígena, es posible resolverlo en un diálogo y en la posibilidad de conocer ese sistema. ¿A quién le aplica, por ejemplo? El alcalde indígena del cantón Chillax de Totonicapán aplica su justicia en su cantón. No se va a ir a meter al cantón Vázquez, no se va a ir a meter a la zona 4 de Totonicapán. El alcalde indígena de Sololá administra justicia y se coordina dependiendo de los cantones. Y así hay una clasificación que la sociedad no conoce todavía. ¿Qué pasa si yo, como alguien externo a la comunidad, tal vez el caso paradigmático, tengo un accidente en la comunidad, ¿me van a someter a mí a la jurisdicción de la autoridad? Sin duda, habría que evaluar lo que ya ha pasado. Han habido casos extraordinarios de resolución de conflictos en accidentes, en conflictos de intereses patrimoniales, y lo ha resuelto algunos la autoridad indígena y otros por sus condiciones y circunstancias. ¿Pero es coercitivo o voluntario? Es decir, me van a preguntar a mí, ¿se quiere someter a la autoridad indígena? O sin irme a preguntar, me van a someter a la jurisdicción de la autoridad local. En la lógica formal del derecho, el derecho no puede ser arbitrario ni a voluntad propia. La norma, y ese es el principio general desde el derecho romano, la norma es norma y debe cumplirse. Entonces, sí, a alguien externo a la comunidad podría ser sujeto. Podría ser sujeto. Y ahora la siguiente pregunta es... Un indígena que viene del cantón Chillax de Toto y comete un delito aquí en la capital, se va a someter inmediatamente al juez de paso, juez de instancia de acá. Aunque le dé miedo y no conozca el procedimiento. Y la siguiente pregunta es, ¿este criterio es uniforme para todas las autoridades de los pueblos indígenas o cada autoridad y cada pueblo tienen diferentes criterios, diferentes formas de evaluar, diferentes concepciones de a quién sí le aplica o a quién no le aplicaría la jurisdicción indígena? Sin duda que hay una diversidad en la práctica por varias razones. Estamos frente a un Estado que los ha desconocido, los ha tratado de invisibilizar y somos una sociedad en periodo de posguerra. Eso implica nuevamente la justificación de que debe estar en el derecho constitucional para generar toda la normativa y regulación. Y hay algo importante en la reforma y en la enmienda última, que nadie sabe si finalmente es la última, como bien se ha dicho, pero por lo menos en la que ha logrado consenso, es
reconocer que toda resolución de la autoridad judicial ordinaria o indígena está sometida al control constitucional. Pasemos a otro tema que también genera mucha duda, el ámbito de competencia material. Y dicho de otra forma, ¿qué casos y en qué temas? Y concretamente, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿puede una autoridad indígena local solicitar jurisdicción sobre un caso de corrupción en una municipalidad? A ver, voy a citar al expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser Valdeavellano. 3 criterios. La autoridad indígena, decía él, no puede juzgar el magnicidio, el narcotráfico internacional que trasciende a delitos graves y fuera de su comunidad. Y 3, no debe conocer más allá de su propio ámbito territorial comunitario. Entonces, una comunidad parte de un contexto municipal, sería absurdo que conozca. Es como pedirle a un juez de paz que resuelva un asunto de delitos. Bueno, vamos a una pausa. Seguimos con esta entrevista con el diputado Amílcar Popa. Al regreso, el turno de Estuardo Zapeta también para conversar con el congresista. Ya lo sabe, la etiqueta SF, reforma en duda. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Bueno, ¿qué tema cree que es el más difícil o ha sido el más difícil en la discusión de las reformas constitucionales? Un 46% cree que es el tema del pluralismo jurídico, muy cerca. Un 43% cree que lo más difícil fue discutir el tema del antejuicio, tema en el cual ya hay un consenso. Los diputados acordaron que no hay cambios en el tema del antejuicio pese a la discusión y al debate que esto generó, y un 11%, muy por debajo, cree que el tema más difícil es discutir los cambios a la carrera judicial. Ese es el sondeo, datos preliminares que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter. Bueno, es el turno de preguntar de Estuardo Zapeta. Solo quiero aclarar a los televidentes que es la forma que acordamos hoy. Primero va a preguntar Filip, luego pregunto yo. Es por continuidad, una continuidad de las preguntas, solo porque me estaban alegando que por qué no interrumpo y por qué no intervengo en las preguntas que hace Filip. Quería explicar eso para que quede claro. Voy con la primera pregunta y en realidad no es mía, es de los tuiteros, diputado, y es ¿por qué se apartaron de la discusión del 161, el de la inmunidad personal, el del antejuicio? Ese era un tema que venía entre los 4 grandes ejes que traía la propuesta inicial de CICIG. ¿Por qué se apartaron de ese tema? No nos apartamos. Yo creo que el planteamiento de una verdad política depende cómo se comprende también. Hubimos más de 50 diputados que peleamos la reforma del artículo y quisimos limitar el derecho de antejuicio. ¿Limitarlo o eliminarlo en su ninguna caso? Propuesta había la eliminación. La propuesta era limitarlo para que pudiese proceder la investigación previa a la discusión de la eliminación de la inmunidad. Esa era la propuesta. Y más de 50 diputados estuvimos de acuerdo. El problema es que obviamente no alcanzamos los 105 votos para que se diera la reforma. Y entonces, al no alcanzar la mayoría calificada, eso prácticamente se perdió. Solo para aclarar, porque la pregunta que hacen es, entonces va a seguir igual, como tenemos, ¿verdad? Ustedes van a la Suprema vendría al Congreso, como hemos el tema de la inmunidad sigue exactamente igual porque no logramos la mayoría. El siguiente tema es uno que yo creo que hay que explicar, es el Consejo de Administración Judicial. Yo decía, muestro 2 cabezas, porque como se entiende aquí, tiene una parte administrativa y una parte eminentemente de carrera judicial. ¿Cómo explican ustedes esto del Consejo, del Consejo? Porque es una cosa bien rara y es nuevo. Vea, aquí Guatemala como Estado ha construido un poder judicial con 2 mecanismos de control. Un mecanismo de control bastante perverso, que es que 13 magistrados elegían un presidente y los otros 12 se repartían el país para tener sus propios espacios de decisión para poner jueces de paz, instancia, incluso magistrados, removerlos. Los poderes fácticos que cooptaban. Yo soy un empresario que tengo tierras mal habidas en las Verapaces, quiero controlar a mis magistrados, financio sus campañas, tengo al magistrado encargado, pongo mis magistrados de sala, sin ningún criterio de carrera judicial. Hoy la propuesta es
que la calificación profesional y de carrera lo haga el Consejo de la Carrera Judicial y ese Consejo Nacional. Hubo una propuesta de enmienda que es Consejo Nacional de Administración. Está bien, me parece correcto. Ahora bien, muchos dicen, la Corte pierde un poder. Efectivamente, era un poder mal habido, mal utilizado y perverso. Pero ese consejo estaría encima de la Corte. Entonces... Nunca encima, porque finalmente los nombramientos son de la Corte. El presupuesto la Corte lo decide. Pero aquí no hay que olvidar algo. Un magistrado... lo administraría. No, pero veamos. Por lo que se entiende en la enmienda. Efectiva, y es lo correcto. Lo administraría. Pero es lo correcto, porque ¿para qué elegimos magistrados? Para que se ponga a distribuir cuántas escobas va a comprar y que si el permiso del comisario de Nevajo, el permiso del comisario de Poptún. No, el magistrado es el experto especialista que en la instancia que corresponde conoce las acciones judiciales puestas a su conocimiento. Entonces queremos magistrados expertos en sus ramas, penal, laboral, administrativo, amparo. No queremos magistrados administradores que nombren, y ahí está ese consejo que califique jueces, porque si no se vuelve un poder paralelo, perverso, al servicio de poderes fácticos que son los que los eligen en las comisiones de postulación y que han generado la creación de incluso facultades de garage únicamente para crear masas votantes en el colegio que perversamente después eligen magistrados. Y esa fue la lógica de poner facultades a elección, facultades o integrantes de las facultades de derecho que tengan 25 o más años de existir. Efectivamente. Esa fue la lógica por lo que se entiende en la reforma. De acuerdo, así es. Pero este consejo, solo para poner un ejemplo, lo hicieron en Colombia. En Colombia no funcionó. ¿Verdad? Bueno, yo no sé. Porque la propuesta viene de Iván Velázquez al final de la noche y al final del día. Entonces, obviamente él agarró de donde sabía y agarró algo de Colombia. Yo le puedo decir algo. Estos argumentos son míos en el análisis y la discusión técnica de la propuesta. Yo nunca me he sentado si vieron con el caso de Colombia, porque uno compara, ¿verdad? Y estudia otros casos donde puede que haya funcionado algo, puede que no haya funcionado otro algo. Y otros casos donde podría haber consejos también de administración de justicia. Sin duda que hay la necesidad de hacer un derecho comparado, no solo colombiano y no necesariamente vincularlo a una persona. La realidad es que hoy el Poder Judicial guatemalteco está cooptado, como ya claramente lo hemos visto, hasta tenemos magistrados en la cárcel por toda esa cooptación, manipulación perversa, y eso, la única manera en este momento viable de eliminarlo es quitarle la facultad administrativa y que los magistrados se dediquen a la función jurisdiccional. No, la lógica de los 9 magistrados ahora para la CC, la elección cambia y también la presidencia de la Corte Suprema cambia, pero también el número de magistrados en la Corte de Constitucionalidad cambia, ¿verdad? Vea, a mí me parece maravillosa la propuesta de la CC, porque hoy hay 5 titulares y 5 suplentes, y resulta que el suplente en la mañana va a ir a resolver lo que al día anterior presentó en su memorial con su bufete, y eso es grave. Han manipulado la justicia de un poder corporativo. Entonces tenemos que tener magistrados constitucionales que resuelvan permanentemente y no jugar el juego de las suplencias. Ese es un tema. Y el otro tema es que entonces son titulares todos y hay un nuevo quórum. Entonces eso genera la posibilidad de tener claridad en la decisión del juez constitucional y por eso es que se aumenta el número de magistrados y se eliminan los titulares. Bueno, los suplentes, digo. Hacemos una pausa para escuchar, también queremos escuchar qué dicen los diputados que mañana se van a reunir, si es que se da el quórum, sobre la votación y sobre las posturas a los diferentes artículos que se van a presentar. Este es el primer sonido donde se incluye a la bancada oficial. A ver, escuchemos. El voto va a ser libre, cada uno de los diputados va a votar según su criterio. Es decir, que no tienen un consenso definido en temas delicados, por ejemplo, la justicia indígena o la elección de fiscal. No solo nuestra bancada, también las bancadas pequeñas inclusive tienen faltas de consenso. Hay muchísimas enmiendas muy positivas que si no se aprueban el país estaría perdiendo una buena reforma al sistema de aplicación de justicia. Esas son las opiniones de algunos diputados, entre ellos la bancada oficial que dice dejará libre a sus integrantes para la votación, pero hay quienes se oponen de forma contundente al proyecto de reformas constitucionales, incluso adelantan que harán un filibusterismo, que van a entrampar la discusión. Escuchemos las declaraciones. Voy a tratar de frenarla, dilatarla, pararla en todo lo que pueda para convencer a todos los diputados que no deben votar a favor de las reformas, pero siempre con medios legales. Le prometo que no voy a bajar los filipones.
Escuchábamos las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena, muy a su estilo. Bueno, abrimos este espacio para la conversación. Yo quiero insistir en el ambiente para mañana. ¿Cree usted que van a llegar las bancadas, se van a terminar de poner de acuerdo en estas últimas horas de la noche para asistir mañana y reanudar la votación de las reformas constitucionales, o van a preferir una estrategia que es la de no llegar al pleno? Yo veo tres posibilidades. Una, que no haya quórum. No hay quórum, no empezamos la sesión, no alcanzamos los 105 diputados y no hay posibilidad de iniciar la sesión. Eso es lo que más está sonando en estos momentos. Pareciera eso que es lo que más es están posible, ¿verdad? Sí, siempre. Que me parece cobarde, porque hay que enfrentar y discutir y someter y asumir el costo de la decisión política de cada diputado. No, claro, tenemos que asumir no se debe dar más decisión. tiempo entonces para la discusión de la reforma? Aquí hay temas que hemos pasado 20 y 30 años discutiéndolo. Yo creo que aquí ya fijemos posición y asumamos el costo político de nuestras decisiones. El otro escenario que veo es que haya un entrampamiento, como bien dice el diputado Linares, que también me parece, desde mi lógica, yo no lo haría, me parece ya fuera de lugar, pero me parece que puede haber algún entrampamiento, más discusión, imposibilidad de votar, largas discursos de horas y qué sé yo, algún mecanismo para entramparlo. Y la tercera posibilidad, que también vi algún nivel de acuerdo en eso, es vayamos y resolvamos esto de una vez. Va o no va, y así como hicieron con el tema del antejuicio, nosotros hicimos lo imposible para tratar de lograr la reforma, no lo logramos y fueron con todo y se avanzó. Con el tema del 203, por lo menos lo que se ha conocido en los últimos días es que hay enmiendas de enmiendas sobre enmiendas de las enmiendas. Acaba de salir otra. ¿Cuál es la enmienda que se va a conocer o cuál es la que... o por dónde va la redacción del artículo? Ya, la propuesta de la comisión técnica no se ha votado y por eso cabe todavía una última enmienda. No se puede, caben más, ¿va? Por supuesto, pero digo una última porque hay un relativo consenso. Un relativo consenso sobre una enmienda que recupera tres grandes temas. Uno, el reconocimiento a la autoridad indígena, su jurisdicción y los mecanismos de control constitucional, que a mí me parece técnicamente lo mínimo, pero rescatable en la lógica de la consecuencia que yo explicaba antes. Una pregunta concretamente con los mecanismos de control constitucional. ¿Esto implica que que las resoluciones de las autoridades indígenas pueden ser sujetas de amparo? Son susceptibles de amparo, como cualquier resolución de autoridad en el país. Y en el hipotético caso que se desacate una resolución de amparo, ¿en una ejecución se puede pedir la destitución de la autoridad indígena? Se puede pedir hasta el encarcelamiento, eso es delito, por supuesto. Sin ninguna discusión. Y la otra pregunta es relacionada, y esto es un tema que también en redes sociales, cómo nos están preguntando. ¿Qué pasa con aquellos castigos físicos o aquellos castigos que pueden ser constitutivos de violación a los derechos humanos? El gran principio que rige la evolución del derecho es que la norma va regulando las acciones y los hechos de los seres humanos. En Guatemala tenemos la Convención contra la Tortura, la ratificamos, y hay un artículo que está en discusión, y sin duda hay que desarrollar esa discusión. Ya hay sentencias sobre ese tema, pero sin duda, si hay dudas, habrá que seguir discutiéndola, como la pena de muerte. Una sociedad fuera de Guatemala, un estado fuera del guatemalteco nos puede decir salvajes porque quieren la pena de muerte. No tienen derecho nadie de descalificar lo que la sociedad diga. Igualmente, la autoridad indígena en algunas comunidades han decidido que se proscribe el azote, por ejemplo, y en otras dicen que ha funcionado. Entonces, aquí hay que ver la ética de la discusión legal. Exactamente el tema de la pena de muerte es el ejemplo perfecto para ver quién califica a quién. O sea, sí es posible que continúen los castigos físicos. Es sin duda. Y ahí, por eso es importante el control constitucional y el control de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Porque esa es la naturaleza del derecho. Dos cosas. Uno, la regulación, y dos, los principios generales a partir de los derechos humanos. Pero ya todo castigo físico en términos de Convención Internacional de Derechos Humanos están proscritos. Yo replantearía lo que dice. Toda sanción en el derecho penal universalmente visto
es una limitación a un derecho fundamental. Bueno, desde la digamos, cárcel, por ejemplo. si voy a algo que nosotros tenemos, el 169, el convenio 169, por ejemplo, es muy claro en decir que se buscarán otros mecanismos, pero no la cárcel. Esa es una cuestión. Por si no sabían... que está vigente. Es vigente en Guatemala. Y superior al derecho de hecho, penal. Ningún indígena lo ha usado, pero debería, creo yo que muchos de los defensores, ustedes abogados, podrían utilizar, mi cliente es indígena, convenio 169 ratificado por Guatemala, podría buscar otra forma de castigo. Podría ser cárcel versus 50 azotes o, no sé, trabajo forzado o lo que sea. En esa consideración, porque estoy tomando la propuesta de ley, algo que está vigente el 169 y la cárcel, sin reforma constitucional, eso ya es un debate. Y yo le pediría, por ejemplo, no llamar trabajo forzado al trabajo comunitario, que es sanción comunitaria. Porque el trabajo forzado... O sea, no, si estoy obligado a trabajar, ¿cómo le voy a llamar? ¿Trabajo comunitario? El trabajo comunitario también es sanción en el derecho penal guatemalteco. Sí, yo sé. Sí. Y nadie le llama trabajo forzado, porque entonces puede tener un estigma distinto, ¿no? Jurídicamente si no lo hago, también hay una consecuencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el destierro? El destierro es una sanción. Pero no atenta contra un principio como la propiedad privada, como la libertad de locomoción. Yo insisto, toda sanción en cualquier sistema jurídico de la historia de la humanidad, toda sanción es una limitación a un derecho fundamental. En ningún sistema existe sanciones sin que limiten derechos fundamentales. No existe eso. Diputado, vamos a una pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF, Reforma en Duda. Seguimos con esta interesante conversación con el diputado Amílcar Bogue y con los analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro SF, Reforma en Duda. Mañana una cita clave para el proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República. Hablamos con el diputado Amílcar Pop. Diputado, ya hemos visto aquí algunas dudas, algunos planteamientos sobre todo el tema del pluralismo jurídico. ¿Qué pasa si mañana no se llega a los votos necesarios y se pierde esto del 203? ¿Qué caminos hay o ahí se termina la discusión? Veamos dos rutas. Uno, la parte técnica se perdió y se perdió igual que el tema de la inmunidad y su discusión. Y bueno, desde mi lógica sería muy lamentable. Se pierde y se continúa con lo demás. Pero hay caminos, digamos, ahora bien, para seguir a eso voy. El tema del pluralismo jurídico y su construcción en el país es mucho más allá del artículo 203 y la propuesta de reforma constitucional. Y aquí es importante que la población sepa algo. Universidades del país, y me atrevería a decir la mayoría, yo participé en la reforma curricular de San Carlos y de Landívar, tienen el curso de Derecho de Pueblos Indígenas como obligatorio. ¿Cuál es el contenido? También está en debate y construcción, pero desde hace por lo menos 10 años, ambas universidades forman abogados que están informados sobre derechos específicos de pueblos indígenas y pluralismo jurídico. La institucionalidad de justicia hoy, Ministerio Público, Corte Suprema, Instituto de la Defensa Pública Penal, tienen unidades específicas con impacto de transformación institucional denominadas Defensorías Indígenas en la Defensa Pública Penal, Unidad de Pueblos Indígenas de la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio diputado, Público. Usted ha dicho que se ha avanzado entonces, al margen de la reforma constitucional, se ha avanzado en el tema de derecho indígena. ¿Qué pasa con el tema del antejuicio? ¿Se puede avanzar? Ya vemos que ese tema fracasó en el proyecto de reforma constitucional, pero se puede avanzar en otros caminos para evitar, como hemos visto los ejemplos. Se me viene uno a la mente, el de la magistrada Blanca Stalin, con sus continuos antejuicios, para poder flexibilizar un poco esa norma, o ahí hay un candado imposible de abrir. Voy a responder como abogado. Todo se puede. Tenemos la ley de amparo y antejuicio. Tenemos la ley de antejuicio, la podemos reformar. Y yo pediría incluso a la población que presione a sus autoridades. Tenemos que reformar la ley de antejuicio. Esa es una ruta. Y se pierde el tema de reforma constitucional de pluralismo jurídico, ahí está en ciernes la ley de jurisdicción indígena. Yo no creo que ese tema se haya perdido tan fácil, el tema del antejuicio. Estamos hablando de las mismas personas, valga, que estarían sometidas. Yo voté a favor de limitar el antejuicio, a pesar de que tenía incluso un antejuicio infundado, falaz en mi contra, y me sometí
a los mecanismos que correspondía. Entonces, yo creo que sí es posible apostarle un nuevo sistema. Pero eso no va a nacer del Congreso de la República. No lo hizo en un momento dado. Tiene que salir de la presión ciudadana. Tiene que salir de la presión ciudadana. Una pregunta, ¿es factible que el tema del antejuicio renazca más adelante vía un fondo de revisión? No, no es posible. Ya a este nivel el procedimiento ya avanzó, el Congreso ya votó, porque recordemos que el Congreso se convierte en un poder, se constituye en un poder constituyente, reformando la Constitución. Ya votó, ya el poder soberano dijo esto no va, eso no se resuelve en un fondo de revisión, no se puede. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia que, digamos, ustedes ven, cada vez, digamos, la propuesta que entró, que decíamos con Ben, que entró un caballo y sale un camello, ¿no? Un pulpo, un alacrán, no sé qué vamos a ver de salida, pero estamos viendo más o menos algo así. Haber quitado el antejuicio, muchos tuiteros dicen, ese para mí era un tema muy importante, pero ya no está, o sea, ese ya no está. Aquí todo se ha centrado mucho en el 203, pero no hemos visto las otras partes, y ese ha sido uno de los puntos centrales, que las reformas no son solo 203, no, las reformas está la carrera judicial, está la Corte de Constitucionalidad, está la Suprema, hay muchas otras cosas, pero al final pide una nueva propuesta de todos los códigos variarían después de una propuesta de esta naturaleza. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está ese proceso? ¿Solo es variaciones de ciertas partes o son nuevos los que piden? Porque va desde el civil y... Las enmiendas, hay una veintena de enmiendas en consenso parcial, digamos, por lo menos ha habido algún grado de consenso. Y esas enmiendas generan, como bien decía la diputada Montenegro, generan posibilidades de mejorar la propuesta, creemos nosotros. La discusión fue importante. Ahora bien, como han dicho, la reforma constitucional no solo es el 203. Entonces, hay artículos transitorios que exigen al Congreso que finalmente llevamos 20 años de tratar de reformar el Código Procesal Civil y Mercantil y no lo hemos hecho, ya está caduco. El Código Procesal Penal necesita reformas. Entonces llegamos a un acuerdo, incluso uno de los acuerdos es que de aprobarse el 203 y su reforma con el tema del pluralismo jurídico, debe discutirse la ley de jurisdicción indígena, porque entonces todas esas dudas que se están generando podrían encontrar ruta y solución en una ley ordinaria de esa jerarquía. Y los cambios que pide al final en el artículo ya de las reformas, pero el Código Procesal Civil, Mercantil, la Ley de Contencioso, la Ley de Aplicación, la Ley Tribunal de Cuentas, el Código Militar. Y lo que se está ahí planteando es que debe discutirse reformas, no hay ninguna propuesta en este momento. Entonces yo creo que es importante actualizar el sistema jurídico guatemalteco. Pero la lógica es aprobadas las reformas constitucionales. Tenemos cualquier cosa que venga, discutir. Dice que tiene 2 años para entonces entrarle, por ejemplo, al Código Procesal Civil, al Código Mercantil, a todos estos. O sea, sí tenemos un gran cambio. Deberíamos tener, y esa es para mí eso es esperanzador. Tener una reforma estructural. Y es interesante porque eso va más allá de derecho indígena, que es donde nos hemos enfrascado. Totalmente de acuerdo, así es. Y en todo caso el 203 estaría incluido en esta lista. En lo que tenga que ver y la ley de atinente a estos. Hay otra duda que a mí me surge del 203, pero no tanto relacionado al tema de la jurisdicción indígena, sino a la frase anterior. Y es que entiendo que en la propuesta de reforma se le está quitando la facultad, o mejor dicho, la exclusividad absoluta de ejercer jurisdicción a la Corte Suprema, y ahora se abre para que sea la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que establezca la ley. ¿No abre esto la puerta para que el día de mañana otros actores busquen pelear sus propias formas de jurisdicción? Es posible y esa es la evolución del derecho. Pero yo quiero corregir algo. Lo que dice el texto hoy, incluso gramaticalmente, es contradictorio. Dice, la jurisdicción se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia. Tenemos tribunales de arbitraje, tenemos fuero militar, tenemos el derecho canónico. Entonces, ahí no está metida la Corte Suprema. Entonces, es contradictorio gramaticalmente. Pero al final el argumento ahí es que los tribunales de arbitraje, el derecho canónico, el tribunales de la FIFA, siempre están subordinados al paraguas de Estado. Al paraguas de Estado. De Estado. Y es lo que busca el sistema jurídico indígena, con sus mecanismos de control constitucional y en el reconocimiento del derecho constitucional. Diputado, en el tema del Consejo de la Carrera, hay muchos tuiteros que nos preguntan por los temores de que ese
Consejo se convierta en un órgano político que decida y castigue también a los juzgadores y a los magistrados. ¿Cómo evitar esa influencia política en este nuevo Consejo, en este nuevo órgano? Vea, sin duda que es difícil leer una veintena de artículos y sus reformas. Ha sido difícil, no digamos para los diputados, peor aún para la ciudadanía. Pero en los artículos propuestos de reforma está con claridad las funciones de ese Consejo. Está con claridad cómo se integra. Y está con claridad la obligatoriedad de la evaluación objetiva para garantizar la carrera judicial. ¿Qué implica con carrera? Formación de jueces de paz, ejercicio de juez de paz, formación y ejercicio de juez de instancia y su aspiración a sala de apelaciones y por último su aspiración a la Suprema. Pero ahí hay una ruta. Ahí la palabra clave no es tanto evaluación, sino la palabra clave es objetivo. ¿Qué tienen ustedes por objetivo? No, pero porque es que ya no va a ser nosotros. Por eso, va la a ser evaluación. el Consejo. Sí, pero ustedes tienen que aprobar esa palabrita de objetivo, que es un examen, es un número, es son procesos una cantidad, de es proceso. ¿Cómo se mide eso? Ahí está en la propuesta de reforma, los mecanismos de evaluación. Ya se aprobó la ley de la carrera judicial. O sea, no podemos circunscribir en una expresión, en un artículo, en una línea, el proceso de transformación del sistema judicial, pero fundamentalmente de la construcción de la carrera judicial, que es un desafío importante para el país. Entonces, se valida la creación del Consejo de Justicia, pero ya tenemos la ley de la carrera judicial. Entonces, es equiparar todo un sistema para transformar la justicia guatemalteca. Al final yo le pediría una conclusión a los tres invitados acá en este panel, por favor. Brevemente, conclusiones para lo que se espera mañana, diputado. Bueno, mañana no sé cuánto esperar, ojalá demos un paso importante por el país. Creo que Guatemala tiene la oportunidad de finalmente cambiar su sistema judicial y darle herramientas de autonomía y separar lo político y garantizar de que la politización que lleva 20, 30 años ahora tenga una pausa importante en bien del país. Philip, luego de escuchar las respuestas del diputado, las conclusiones para mañana. A ver, por lo menos de las respuestas que me daba el diputado Pop, yo entiendo entonces que sí hay un criterio territorial en lo relacionado con la jurisdicción indígena. Sí, claro. Más que un criterio personal o material. Territorial y comunal. Territorial y comunal. Sí. Ok. Y entiendo también entonces que derivado de esta discusión, pues el panorama en el Congreso no está muy claro. Quizá una pregunta muy puntual, en una eventual consulta popular, ¿usted cómo miraría el escenario? No olvidemos que el impacto mediático es determinante. Yo le temo a esos poderes fácticos del impacto que manejen el impacto mediático. ¿Están las conclusiones? Creo que es un buen paso la autonomía indígena. Autonomía indígena no lo hemos discutido en Guatemala. No solamente es jurisdicción indígena, es autonomía. Y yo no sé por qué el diputado y algunos diputados que comparten, por ejemplo, esto, no hablan mejor de una vez de la autonomía indígena. Tener territorios autónomos en Guatemala, que cada quien se dirija con su propia normativa, pero que cada quien genere sus propios recursos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener un Estado federado? ¿Por qué no pensamos en otro modelo, en una segunda república en Guatemala? Este es el inicio. Pero hay reformas que yo considero que están bien, creo que van en el camino correcto, hay otras que no, y mi sentimiento es que él no ganaría no tanto por los medios, sino porque la mayoría de gente no entendería al final que, en una explicación más sencilla, qué significa cada reforma. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchísimas gracias, diputado Amílcar Pop, por aceptar esta invitación a la Mesa Roja de Sin Filtro. A ustedes también, Philip Estuardo, muchísimas gracias por este análisis. Y a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche.